Bueno, la masonería en su origen era una agrupación de hombres unidos por una técnica común, que era la construcción en piedra. Estas logias surgen a partir del siglo XV, siglo XIV, incluso podríamos decir que hay algunos testimonios donde se levantaban actas y se desarrollaban algunos rituales donde se transmitían fundamentalmente estos conocimientos y además se ayudaban entre sí, se mantenían un cierto nivel de salarios comunes para todos, de modo que nadie fuera perjudicado al aplicar sus conocimientos. Avanzando el tiempo, una vez que estas técnicas ya no eran utilizadas en la construcción, fueron aceptando ellos personas diferentes, personas que no trabajaban en esto, algunos nobles, algunos burgueses, que se fueron incorporando a estas logias con el carácter de aceptados, masones libres y aceptados. Todos, sin embargo, tenían algo en común, reconocerse miembros de una misma institución. Todos en esa época deseaban alabar al gran arquitecto del universo, es decir, a Dios, sin importar las distintas denominaciones que pudiera dársele según su fuero personal, según sus intereses religiosos, y coincidían en que todos los hombres vivían presa de la esclavitud, pero de la esclavitud intelectual, presa de dogmas, presas de prejuicios, y que había que liberar su alma para que toda la sociedad pudiera ser un poco mejor. Estas masonerías surgieron, o sea, esta idea fue tan exitosa que después de la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, o sea, de la Gran Logia, perdón, de Londres en 1717, prolifera rápidamente y va al continente europeo y surgen ahí variantes por docenas, si es que no por cientos, de lo que es la masonería. Cuando llega acá, vemos que en el continente de América del Sur hay diferentes ritos, como ha señalado Carlos Weiss. Está el rito de York, está el rito escocés antiguo y aceptado, que había sido creado hacía pocos años, y este rito que practicaban las logias de Lautaro y las logias de los españoles que trabajaban en el ejército español. A mí me gustaría preguntarle a Carlos Weiss en relación a esto mismo, siendo de diferentes ritos, siendo de diferentes formas de organización masónica, ¿ellos se consideraban a sí mismos todos entre sí masones o no? Sí, por supuesto, se reconocen todos como hermanos. Pero recuerde que la masonería, a pesar de que trabajan en diversos idiomas, en diversos ritos, ¿no es cierto?, tienen todos la misma finalidad, que es la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto?, la libertad del hombre para su ascenso espiritual, intelectual y moral. Y sus fines son siempre los mismos. Esto es así, por ejemplo, después de la batalla de Maipú, en que empiezan a matar a muchos prisioneros. Uno de los oficiales se salva haciendo signos masónicos, y un oficial argentino, ¿no es cierto?, reconoce esta conducta y lo salva. Y de esto hay constancia documental, puesto que después le envió una carta de agradecimiento, una carta masónica muy interesante. Y lo mismo sucede cuando el último jefe del Ejército Libertador en Perú cayó prisionero, que era el mariscal Rudecindo Alvarado. Los realistas españoles, ¿no es cierto?, le asignan una casa y le dan dinero para que se mantenga. Lo lógico era que hubiera estado preso junto con todos los demás oficiales. No, mire usted es masón, pues aquí tiene plata, pague una ordenanza, pague su casa, ¿no es cierto? Y esto duró poco tiempo, afortunadamente para Alvarado, puesto que triunfaron las tropas, llegó Simón Bolívar, ¿no es cierto?, con sus tropas, y él consiguió su libertad. Pero llegaba hasta esa manera de otorgarse protección y ayuda. ¿Nos puede relatar, don Carlos, su teoría respecto a la masonería en la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana? Es un aspecto de la historia que nos gustaría conocer. Sí.
Respecto de la intervención de la masonería en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es necesario tener presente que en el año 1827 el almirante Manuel Blanco Encalada creó lo que se considera la primera logia simbólica en Chile, que es la logia Filantropía Chilena, que dependía de del capítulo Regeneración del grado 18 del Perú, y que a su vez ese capítulo dependía del Gran Oriente neocolombiano. En esta logia, creada por Blanco Encalada en el año 1827, lo vamos a repetir, participa como miembro fundador el representante diplomático de Perú en Santiago, que era Mariano Felipe Álvarez. Y el año 1828 llegó a Chile a hacerse cargo de la representación diplomática, ¿no es cierto?, del altiplano, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y si su embajador era miembro de la logia Filantropía Chilena y Santa Cruz era masón, lo lógico era que le hubiera comunicado, ¿no es cierto?, que aquí existía una logia y que participara en ella durante el año en que estuvo. Pero al año siguiente se tuvo que retirar Santa Cruz de Chile porque le llegó una comunicación de que había sido nombrado presidente de Bolivia. Y él regresa al Callao, la situación política había cambiado, pero él creó el año 1829 la logia Independencia Peruana, que trabajaba en el Rito de York y con un contenido eminentemente político. Bueno, a los años después se produce este conflicto entre la Confederación Perú-Boliviana con Chile, y Diego Portales mandó a la escuadra chilena, a la mini escuadra que teníamos en esa época, a tomarse los buques que tenía la Confederación en el puerto del Callao. Y a cargo de esa escuadra, o a cargo de esa fuerza, iba un miembro de esta logia Filantropía Chilena, que era Victorino Garrido. Bueno, se tomó los buques, lo cual era considerado en esa época por el derecho internacional un acto de piratería, puesto que no existía guerra, sino que fue una medida preventiva que tomó Portal. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo lógico era que Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto?, tratara de recuperar los buques, ¿no es cierto?, de capturar a los autores, procesarlos y condenarlos. Pero ¿qué hace? Se baja Victorino Garrido, ¿no es cierto?, le manda una comunicación a Santa Cruz lo invita al palacio, le da una comida, lo lleva al teatro, ¿no es cierto?, y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eran hermanos de la logia Filantropía Chilena, por lo menos habían estado juntos. Bueno, se firmó un convenio que a Portales no le gustó, ¿no es cierto?, ahí todo, no me voy a referir a ese tema, pero luego Portales dice, no, mire, vamos a la guerra, y se envía, ¿no es cierto?, el general Joaquín Prieto, presidente de la República, envía a las tropas chilenas a ocupar Perú, al mando del almirante Manuel Blanco Encalada, que era el venerable maestro fundador de la Filantropía Chilena. Bueno, y cuando desembarcan y empiezan a avanzar con su ejército, nunca tuvieron un combate, sino que Santa Cruz lo deja avanzar, hasta que de repente lo rodea. Entonces, ahí hay dos testimonios bastante interesantes, que ambos son oficiales irlandeses, uno que es ayudante de Blanco Encalada y otro irlandés que es ayudante de Santa Cruz. Y ambos relatan los hechos. Entonces, Santa Cruz le ofrece un acuerdo a Blanco Encalada, ¿no es cierto?, para que se retiren, no combatan,
no haya guerra, se retire tranquilamente, porque si no tiene que matarlos a todos. Y este oficial irlandés del ejército peruano-boliviano le dice a Santa Cruz: ¿cómo es posible que los deje irse? Si usted aquí puede tomar prisioneros del comandante en jefe hasta el último tambor. Y Santa Cruz le contestó: es que estamos en el siglo de la filosofía. Lo que el gringo no entendió era que se estaba refiriendo Santa Cruz a los grados filosóficos, ¿no es cierto? Y lo invita a una ceremonia, se abrazan públicamente, yo entiendo que es el típico abrazo fraternal, ¿no es cierto? Lo invita a una comida, ¿no es cierto? Y le dice: oiga, mire, por favor váyase, llévese toda su tropa, llévese su buque, y aquí no ha pasado nada. Bueno, si Santa Cruz los hubiese muerto a todos, ¿no es cierto?, o los hubiera tomado prisioneros todos, habría sido el gran héroe mundial, ¿no es cierto?, de Perú y Bolivia. Oye, mire, derrotó a un ejército invasor, ¿no es cierto?, por lo cual habría cobrado gloria. En cambio, los deja irse tranquilamente. Ese es indudablemente para mí un acuerdo celebrado entre masones, en que lo que quisieron fue conseguir la paz, ¿no es cierto?, y no matarse entre hermanos. Quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que nos acaba de contar Carlos y señalar que esta fraternidad que existió entre el Mariscal Santa Cruz, Victorino de Río y Manuel Blanco Encalada no significó de ninguna manera cobardía de parte de ninguno de ellos, sino que por el contrario lo que buscaban era consolidar la paz y asegurar lo que el gobierno de Chile quería, que la Confederación Perú-Boliviana no se transformara en un enemigo del país o que fuera a destruir sus intereses comerciales. Los tratados que ambos firmaron dieron garantías de eso bajo palabra de honor, pero no fue suficiente para Diego Portales ni Joaquín Prieto, que no eran masones ni tenían por qué tener un sentimiento de fraternidad hacia el resto de los conciudadanos. Me gustaría preguntar, Carlos, respecto a qué es lo que nos falta conocer respecto a las logias Lautaro para armar una historia que sea sólida y única. Esta entrevista la van a ver muchos investigadores en Europa, en el resto de nuestro continente, donde hay fuentes de información. ¿Qué te gustaría a ti decirles que es lo que nos falta para que ellos se aboquen a iniciar nuevas investigaciones al respecto? Bueno, yo creo que es muy poco lo que sabemos actualmente sobre las logias Lautaro, pero personalmente pienso que el origen de la logia Lautaro es norteamericano. ¿Por qué? Porque en las cartas del general Carlos María de Alvear se hace una referencia a la logia Lautaro de Filadelfia. Y posteriormente, cuando José Miguel Carrera viajó a Estados Unidos a conseguir los barcos y el dinero, el que lo ayuda es un personaje que se llamaba John Skinner, que es el que le facilita el dinero y lo ayuda en la compra del armamento, de los buques, de la contratación de oficiales. Y este personaje Skinner escribía en el diario y firmaba sus artículos con el seudónimo de Lautaro. Entonces es muy extraño que un gringo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, firme con el seudónimo de un indio chileno. Entonces hay ahí una pauta de que se tiene que investigar esa logia Lautaro de Cádiz y la participación que tuvo John Skinner y otros personajes más, que son los que seguramente difundieron la logia posteriormente por Venezuela, Colombia. Y hay que tener en cuenta que la logia Lautaro de Cádiz es creada con una carta patente de la logia Lautaro de San José de Bogotá, según lo que señala el general Alvear. Por lo tanto, hay que investigar, bucear en los archivos de todos esos países.
hemos tenido la oportunidad de recibir la visita de dos personas que nos hablaron, nos ilustraron respecto de un tema que atrae por diversas razones: la masonería. Ellos son voceros, si no voceros por lo menos expertos en el tema, y aceptaron la invitación de Radio Arcoíris para exponer sus ideas frente a ustedes que ven nuestro programa. Se trata de don Carlos Páez y de don Manuel Romo, ambos estudiosos del tema, conocedores de la materia, y por eso fue, como es un tema siempre inquietante y que despierta curiosidad, con buena o mala intención en mucha gente, quisimos abrir la puerta para que ellos expresaran y nos contaran lo que saben y opinan respecto de la masonería. Les agradecemos a ambos su participación en esta conversación, y a ustedes el que nos prefieran mirando la imagen de ambos invitados.